Y doy la bienvenida a cada uno de ustedes de nuevo, cada uno de ustedes que está aquí conmigo en vivo. De verdad, muchas gracias. Me siento mucho mejor como profesora cuando puedo ver sus caras hermosas y puedo tener una conversación con personas en vivo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y también a las que están mirando la grabación, muchas gracias por avisarme en el chat o por interno que no puedes estar en vivo hoy día. Y mientras están mirando la grabación, les pido que comparten conmigo por WhatsApp dudas, comentarios, preguntas, o por lo menos un mensaje que dice, ya, profesora, he visto el video, para que puedo dar cuenta que están en el curso con nosotros. Pero bueno, de nuevo, muy bienvenida a todas. Soy profesora Elise Gross. En el momento vivo en Quito, Ecuador. Llevo 1 año y medio, casi 2 años acá. Antes vivía en Chile 7 años. Allí nació mi bebecito, se llama Moisés. Ahora tiene 5 años. Y antes estaba en los Estados Unidos estudiando. Ahí conocí a mi esposo querido, John. Y bueno, antes que eso, nací en la isla de Antigua y Barbuda y crecí allá. Entonces he vivido en muchas partes de las Américas, muy bendecida por conocer muchas culturas, personas, pero siempre con la misma misión de compartir la palabra de Dios en todos los países, con todos los que están a mi alrededor. Entonces estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Entonces, hermanas, estamos en los sacramentos y la oración. Bueno, de hecho, este curso se llama Las enseñanzas de Jesús, los sacramentos, el oficio de las llaves y la oración, pero es un nombre muy largo. Entonces, quedamos con los sacramentos y la oración. Y agradezco a Dios por el privilegio que me ha concedido a estar junto a ustedes en la palabra de Dios y oro de verdad que este curso sea un espacio cómodo para ustedes, un espacio para estudiar las escrituras, para tener confianza en unas a otras, para compartir respuestas, hacer preguntas, dudas. Es un momento en la palabra de Dios, queridas. Entonces, que aprovechen lo máximo mientras estamos en el grupito de mujeres de hacer todas las preguntas que tienen o comentarios que tienen. Y bueno, como su maestra, oro siempre las palabras de Salmo 19:14, que dice, sean pues aceptable ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que Dios me da la sabiduría de compartir su palabra con ustedes. Bueno, queridas, empezamos. Empezamos en oración. Oremos. Todopoderoso Dios, te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros, aunque no lo merecemos. Te agradecemos por la salvación, por tu palabra y sacramentos, los cuales nos conectan con Cristo por medio de la fe. Manténnos firmes en nuestra fe en ti mientras vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Estamos en las enseñanzas de Jesús, los sacramentos, el oficio de las llaves y la oración. Este es un curso de doctrina, queridas. Es un curso donde vamos a examinar lo que enseñó Jesús. Y vamos a enfocar en 4 cosas principales. Primero, vamos a enfocar en los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Entonces, esta semana tenemos la bendición de estudiar el bautismo. Próxima semana vamos a estudiar la Santa Cena. Y luego vamos a ver 2 cosas más que son 2 privilegios que tenemos como creyentes. Uno se llama el oficio de las llaves y también la oración. Entonces, ahí vamos en este curso, queridas. ¿Y qué deseo de este curso? Bueno, primero, vamos a reconocer que la escritura es la palabra inspirada por Dios. Entonces, es nuestra fuente de sabiduría.
Cuando abordamos temas doctrinales complejos, ¿dónde buscamos la respuesta? De la palabra. No de profesor Edith Gross, no de Academia Cristo, no de esta persona. No, vamos a la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría y es la palabra inspirada por Dios. Entonces, vamos a estar mucho en la palabra en este curso. También deseamos ver los sacramentos de bautismo y la Santa Cena como medios de gracia. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces, vamos por allá. Y al final vamos a poder explicar los privilegios que tenemos en el oficio de las llaves y en la oración. Entonces, estoy muy, pero muy feliz estar en este curso con ustedes y deseo que siempre recuerden en cada clase este resumen del curso, que es en este curso, en cada lección, espero, vamos a ver que Dios nos ama y nos ama de muchas maneras y nos ha dado evidencias tangibles en los sacramentos, en el oficio de las llaves y en la oración para conocerle a Él y su gracia, que es su amor inmerecido. Entonces, eso es el punto principal de cada lección. Dios nos ama de muchas maneras, y hoy día vamos a ver cómo nos ama por el bautismo. Entonces, en este curso, queridas, como siempre, vamos a tener un proyecto final. Cada uno de ustedes han tomado un curso con nosotros, entonces han visto los proyectos finales de Academia Cristo. El proyecto final de este curso es algo que está escrito. Y les comento que voy a darles un regalito, que cada lección tiene pistas de las preguntas que van a estar en el proyecto final. Entonces, si tienen un cuaderno al lado o también pueden sacar fotos de la pantalla, pueden notar cuáles preguntas van a estar en el proyecto final. Y a lo largo del curso ya pueden estar escribiendo las respuestas a las preguntas para que estén listas al final. Entonces, ¿cómo esperamos que ustedes saben? El proyecto final no es una prueba para ver su nivel de sabiduría, no. El proyecto final es una oportunidad de demostrar lo que has aprendido en el curso nomás. Es demostrar lo que has aprendido. Y es un momento para mí como profesora a ver lo que he enseñado bien y no, para poder mejorar. Entonces, no deberían tener miedo de los proyectos finales, son oportunidades. Bueno, al final, en cada curso de Academia Cristo buscamos respeto, pero nunca he tenido un problema en ningún curso de las damas con el respeto. Cada vez me encuentro con queridas estudiantes que siempre muestran el respeto hacia los otros y estoy muy agradecida. Mucha información, queridas, perdona. ¿Algunas preguntas, comentarios del curso en general? No creo. A ver, estoy mirando la cara de Claudia. Parece que está bien. Gracias, querida. Hola, Sofía. ¿Cómo estás, querida? Gracias, bien, aquí estamos conectados, gracias al Señor. Muchas gracias. El like estaba medio difícil, pero se demoró un poco en conectarse, pero ahora sí, por eso que pude conectarme. Gracias. Ay, Sofía, estoy muy feliz de tenerte con nosotros. Gracias por estar. ¿Cómo está su esposo? Lo estamos cuidando, está bien aquí, tranquilito, Bien. escuchando el curso también. Ay, Así que qué estamos bien. bien. Gracias. Qué bien, qué bien. Sí. Saludos a él. Bueno, hermanas, empezamos. Estamos en lección 1, que se llama El bautismo y sus bendiciones. Tengo una pregunta para ustedes y les invito a participar con sus respuestas o también, si deseas, puedes hacer la respuesta en el chat, si no deseas compartirlo en voz alta. Pero la pregunta para empezar el curso es lo siguiente. ¿Estás bautizado? ¿Y cómo te hace sentir saber que estás bautizado?
¿Estás bautizado? ¿Y cómo te hace sentir saber que estás bautizado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algunos comentarios? Hay que ser valiente, hermanas. Veo micrófonos abiertos. Estoy muy contenta. Primero Steffi y luego Claudia. Adelante, Steffi. Gracias, Eli. Bueno, esta pregunta considero que es muy como de tomarla con mucho amor, porque es una decisión que Dios nos pone en nuestro camino. Y algo que yo comprendí a lo largo de los años es que el bautizo, cuando son bebés, los bautizan, pero ellos no tienen aún conciencia de que arrepentirse. Mientras que cuando ya vamos creciendo, el arrepentimiento es algo que por nuestra formación, ya nos damos cuenta de que nosotros hemos estado errando. Y es un arrepentimiento genuino con el que nos acercamos al bautismo. Y de mi parte, cuando yo me bauticé, fue algo muy hermoso, algo que transformó mi vida, porque yo sentí que Dios tenía ese momento especial para mí. Ese día del bautizo, yo en conjunto con mi mami, fue el mismo día que nos bautizó el pastor. Recuerdo un 20 de mayo del 2020. Fue muy hermoso, muy grato ese encuentro, y es hermoso como tú me haces la pregunta, ¿qué significa el bautismo? Ay, gracias, hermana. Puedo ver con su cara y con su voz que estás muy agradecida por este momento en su vida. Y qué precioso que puedes recordarlo también, este momento con su mamá. Gracias por compartir. Adelante, Claudia. Bueno, sí, yo soy bautizada también. Fue de gran alegría, gran contentamiento el día que bajé a las aguas. Y de verdad que fue un gozo en el Señor inefable, se puede decir, porque no es el gozo que el mundo le da a uno, ¿no? Y uno se siente tan bien de saber que ya es miembro de la congregación, que va a participar. Ese día, pues, participé con un poema para la gloria de Dios. Ay, qué lindo. Se llamaba La oveja perdida. Y entonces estuvo muy hermoso, muy lindo, gloria al Señor. De verdad que es muy bonito ser bautizado. Cuando uno está consciente y sabe y viene a un arrepentimiento ante los pies del Señor y hace las cosas porque lo hace así, porque bueno, porque así es que se debe de hacer para empezar a ser miembro Así de y es. poder participar del altar del Señor. Puedo notar en su respuesta que te sientes una forma de pertenencia, que perteneces. Has dicho miembro, como miembro de la familia de Dios, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queridas, después de esta lección vamos a regresar a esta pregunta. ¿Cómo te hace sentir saber si estás bautizado? Y si alguien acá no está bautizado, qué bendición que están en este curso para aprender más de bautismo. Y mi oración es que desees ser bautizado después de aprender más de el gran privilegio y las bendiciones que tenemos en el bautismo. Pero mi oración también es que después de estudiamos un poquito más de las bendiciones que están en el bautismo, ustedes todas van a poder contestar cómo les sienten, saber que han recibido estas bendiciones de Dios. Y son bendiciones que nos afectan cada día de nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de la lección, que es describir bautismo y sus bendiciones. Y vamos a usar evidencia de la Biblia, ¿cierto? La Biblia nos va a mostrar qué es el bautismo y cuáles son las bendiciones que el bautismo tiene.
Empezamos con pregunta número 1. ¿Qué es el bautismo? Y mira, en amarillo dice proyecto final. Entonces ya pueden notar que esta es una de las preguntas del proyecto final. ¿Qué es el bautismo? Empezamos en Mateo 28, 18 hasta 20. La gran comisión. Antes de su ascensión al cielo, Jesús dejó sus discípulos con un mandato que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y en este mandato podemos ver que Él instituyó el bautismo. Dice acá, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanas, sabemos que cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos ver los discípulos cumpliendo este mandato de Jesús. Podemos ver muchas historias de bautismo en el Nuevo Testamento y nosotros hoy en día también bautizamos porque el bautismo es una parte clave de las instrucciones finales de Jesús a sus seguidores antes de ascender al cielo. Entonces aquí podemos ver qué es el bautismo. Bueno, es un sacramento porque fue instituido por el mandato de Jesús. Fue instituido por el mandato de Jesús de bautizar todas las naciones en el nombre del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos, hermanas, cuando pensamos en qué es el bautismo. Mateo 28 es un gran punto donde podemos empezar. También consideramos la palabra bautizar. Bautizar en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, en griego significa cualquier tipo de aplicación de agua. Puede ser sumergir, lavar, derramar, rociar. Bautizar es usar agua. Entonces, por eso sabemos también que el bautismo tiene agua. Otro punto claro que el poder del bautismo no viene del agua, es agua nomás, ¿cierto? Es un elemento terrenal que usamos porque Dios desea así, pero el poder no viene del agua, es agua. El poder viene de la palabra de Dios junto con el agua. Y eso lo veremos en Efesios 5, 25 a 26, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, Dios obra en el bautismo por la palabra que está en el bautismo. Entonces, hemos llegado al siguiente punto, que también es un punto del proyecto final. Me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué cantidad de agua es necesaria para que el bautismo sea válido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cantidad de agua es necesaria para que el bautismo sea válido? No es un truco, es una pregunta para la conversación nomás. ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera saber ese punto, hermana, porque hay iglesias que usa para el bautismo sumergirse en el agua, ¿verdad? Y otros que solamente un poquitito se derrama por la cabeza, que en la religión católica que se ve eso. ¿Y cuál Exacto, sería lo correcto, digamos? exacto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué cantidad de agua necesitamos? Sofía. Sí, con respecto a eso, bueno, mi punto de vista sería que siempre importante es sumergir, porque es como un reflejo de un nuevo nacimiento,
al sumergirse está muriendo la vieja criatura, la vieja persona, y al levantarse del agua viene a ser una nueva criatura y la vieja persona se va en el agua. Es como una simbología muy especial con respecto al bautismo. Por eso es que considero que que el bautismo en inmersión es como más simbólico, es mejor que el solamente rociar agua en la cabeza. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, profesora. Gracias por compartir, Sofía. Y usaste las palabras bien. Dijiste que simboliza. Y simboliza puede ser la verdad que para algunas personas sumergir simboliza más nacer de nuevo, ¿cierto? Pero simboliza es la palabra clave allá, porque ¿puede Dios obrar bautismo con un poquito de agua? ¿Puede hacer que personas nacen de nuevos con un poquito de agua sin sumergir? La respuesta es sí. La respuesta es sí, Dios es todopoderoso. Entonces, veremos en la palabra de Dios que habían bautismos en el río Jordán. También habían bautismos en la cárcel. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipi, ahí bautizaron al carcelero y su familia. Imagino que no había río en la cárcel. Entonces, es decir, que la palabra no tiene mandato de la cantidad de agua. Y qué bien, porque el poder no viene del agua, el poder viene de Dios. Y desea que bautizamos en el Dios Trino usando agua. Entonces, hay iglesias que lo hacen de distintas formas y no hay mandato que decir que una iglesia está correcto y otro no. Es decir, que en la palabra de Dios vemos que el bautismo es la palabra con agua. No hay una cantidad específica que la Biblia dice que tenemos que hacer o usar. ¿Algunos comentarios o preguntas, queridas? No. Daphne. A mí ha sido de esta pregunta ha sido, no tenía una respuesta en este momento de cuánta agua se necesita y, conocer algo que permite conocer más a Dios me agrada, me gusta mucho, me llena. Y decirte que sí, la diferencia, bueno, cuando me preguntaban a mí también acerca del bautismo, es eso que Dios, porque Juan le dice a todas las personas que estaban ahí, bien, les decía a las personas de ahí que viene uno a bautizar más poderoso que él, o sea, se refería a Jesús, que él viene a bautizar en agua, en fuego, no solo con agua, sino fuego y espíritu. Entonces, eso, como tú mencionas, no es la cantidad de agua, sino que es la parte de que Jesús bautiza en fuego y espíritu. Amén. Muchas gracias por comentarlo. Sí, el poder viene del Espíritu Santo, obrando en la palabra de Dios. Muchas gracias, Taffy. Muchas gracias. Doy la bienvenida a Armida. ¿Cómo estás, querida Armida? Buenas noches, profesora, bien, gracias a Dios aquí. Andaba en el seguro allá con el doctor, pero ya me puedo conectar, gracias a Dios. Está Aquí estoy. bien, que vienen cuando pueden. Siempre la puerta está abierta. Estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Amén. Ya, hermanas, avanzamos entonces. Otra pregunta para el proyecto final. ¿Cuáles son las bendiciones del bautismo? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos da en el bautismo? Voy a mostrarles algunos versículos de la palabra y espero que ustedes me puedan comentar la bendición que pueden encontrar en este versículo. Vamos a empezar con Hechos 2, 38 a 39. Este es la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro dijo:
Arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. ¿Cuál es una bendición que recibimos en el bautismo? ¿Qué pueden ver acá, queridas? ¿Para qué? ¿Qué recibimos en el bautismo según Hechos 2, 38 a 39? Recibimos perdón de pecados. Claudia, sacaste un 7, pasaste la prueba, listo. Muy bien, muy bien. Recibimos el perdón de pecados. Y gracias, Merta, por comentar en el chat también. Queridas, cuando estamos bautizados, nos da el perdón de los pecados. Es una bendición increíble y nos muestra que el bautismo no es solamente algo que hacemos. Es algo que Dios está haciendo para nosotros, perdonando a nuestros pecados. Vamos a ver las otras bendiciones que encontramos en el bautismo. Pedro 3, 20 y 21. En los días de Noé, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Una más. Tito 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué nos trae Dios en el bautismo? Aquí vemos, nos salvó, será salvo, nos salva. El bautismo nos da la salvación. Salvación. La salvación, así es. Ahí hemos encontrado otra bendición, perdón de pecados y la salvación. Ahora vamos a la tercera. Romanos 6, versículos 3 y 5. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Qué increíble esta parte de la palabra, ¿cierto? El bautismo nos une a Cristo. Nos une a su muerte y nos une a su resurrección. Nos cubre con la vida de Cristo, es decir, su vida perfecta en lugar a nosotros, pecadores. Entonces, ¿qué significa el bautismo para nosotros? La bendición que recibimos. En el bautismo nos da la vida eterna por la obra de Cristo, ¿cierto? Tenemos la certeza de la resurrección. También otra parte que muestra la misma cosa está en Gálatas 3, 26 a 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Qué increíble, ¿cierto? Entonces, estamos revestidos de Cristo y por su muerte y resurrección hemos recibido la vida eterna. Entonces, en resumen, ¿qué encontramos en el bautismo? Un montón de bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Perdón de los pecados, salvación, la vida eterna. Entonces, hermanas, regresamos a la pregunta que hice en el principio. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir que estás bautizado? Y bueno,
yo creo que nosotros podemos recordar nuestros bautismos cada día, especialmente cuando, imagino que cada día lavamos la cara, ¿cierto? O no sé, duchamos, no sé, pero por lo menos lavamos la cara, ¿cierto? Y es un momento para recordar nuestro bautismo y las bendiciones que tenemos. Podemos, por ejemplo, decir que, wow, soy perdonado, soy salvo, tengo la garantía de la vida eterna. Gracias, Dios, por este regalo. Gracias por un otro día viviendo en su gracia. Gracias por mi bautismo. Entonces, nuestro bautismo sí ha pasado hace tiempo. Todavía es algo que es bien importante para nosotros hoy en día. Y ya hemos recibido estas bendiciones de Dios por el bautismo. ¿Algunas preguntas, comentarios, dudas, hermanas, del bautismo y sus bendiciones? Elis, ¿hay alguna edad en la que se pueda decir a los demás hermanos que es una edad en la que puedan bautizarse o es una elección que Dios la pone ya en el corazón de cada uno? Es una buenísima pregunta y vamos a contestarlo, pero si tienes un poquito de paciencia, vamos a contestarlo adelante en el curso o en la clase de hoy. Entonces, quizás en 10 minutos vamos a llegar allá, pero sí o sí vamos a llegar a la edad de bautismo. Gracias, Steffi. ¿Alguien más? Ya, ok. Gracias, hermanas. Vamos adelante entonces. Ahora vamos a la expresión que usamos, que es los medios de gracia. ¿Qué significa medio de gracia? Porque decimos que el bautismo es un medio de gracia. ¿Qué significa? Bueno, hemos visto las bendiciones que Dios nos da en el bautismo, ¿cierto? Entonces, siempre pienso yo que el bautismo es como una flecha desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Dios está dándonos estas bendiciones. Yo no puedo perdonarme a mí mismo de esta forma como Dios. Yo no puedo salvarme. Yo no puedo garantizar la vida eterna para mi persona. No es posible. Necesito un Salvador y lo tengo. Entonces, el bautismo es como una flecha desde arriba hacia abajo. Muchas personas hoy en día piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para mostrar que nos hemos entregado a Dios. Sin embargo, el bautismo en realidad es algo que Dios hace para nosotros, para salvarnos. Recuerdo bien en el Antiguo Testamento el versículo que dice, ¿quién puede tocar al monte del Señor? Lo que tiene manos limpias y boca pura, labios puras, ¿cierto? ¿Quién lo tiene? Nadie. Nadie puede sacar a Dios sin Cristo y su obra en la cruz. Entonces, en el bautismo también, ¿quiénes somos nosotros para salvarnos a nosotros mismos? No es posible, no es posible. El bautismo es cuando Dios está mostrando, dándonos su gracia. Él está haciendo toda la acción. Él está regalándonos la vida eterna, el perdón y la salvación. Y no es una acción de nosotros, es una acción de Él. Entonces, por eso decimos que el bautismo es un medio de gracia. Primero empezamos con la palabra gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es el amor de Dios que es inmerecido. El amor de Dios inmerecido, que da perdón gratuito de los pecados, que da vida y salvación. Dios en su gracia envió a Jesucristo a morir y resucitar para nosotros, ¿cierto? Dar su vida perfecta en lugar de nosotros. Gracia. Y recordamos el punto clave de la clase, que Dios nos ama de muchas maneras y nos ha dado algunos
herramientas para conocerle a Él y su gracia. Y esos son los medios de gracia, medios en cómo conocemos la gracia y recibimos la gracia. La primera es la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí tenemos 3. Recordamos bien los 3. La palabra de Dios nos muestra la gracia de Dios, ¿cierto? Es un medio de gracia, es un medio porque el Espíritu Santo obra la gracia en nosotros, la fe en nosotros. También tenemos el bautismo. Hemos visto ya que recibimos en el bautismo. Es un medio de gracia. Y también la Santa Cena es un medio de gracia, pero no vamos a hablar mucho de la Santa Cena hoy día, porque vamos a enfocar en la Santa Cena próxima semana. Pero para hoy día sabemos que es también un medio de gracia. En resumen, Dios quiere que creamos en Él y usa esas 3 herramientas para obrar esta confianza en nuestros corazones. Por eso se llama medios de gracia. Son medios por los cuales Dios nos da su gracia. Entonces, en este curso, resumen que siempre vamos a decir, Dios nos ama de muchas maneras. Y una manera que hemos visto hoy día es el bautismo. Usa el bautismo para que podamos conocernos a Él y su gracia, que es su amor inmerecido. Ahora vamos a ver quién ha escuchado bien a esta parte, porque también está en el proyecto final. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Alguien puede mencionar los 3 medios de gracia? Yo sé que Steffi sabe porque estaba escribiendo. Quizás no. ¿Cuáles son los 3 medios de gracia? Medios en que conocemos a Dios y su gracia. Voy a regresar. Claudia sabe. Adelante, Claudia. Lo conocemos en el favor que Él da para con nosotros, que da su Hijo, da la vida a su Hijo por la vida de nosotros, para darnos vida eterna, perdón de pecados y el convertimiento, pues el arrepentimiento a través de Él, el nuevo pacto, porque a través de su sangre es que nos redime, nos perdona y nos justifica. Claudia, explicaste perfectamente la gracia que Cristo ha hecho para nosotros. Muy bien. Amén. ¿Y cómo conocemos esta gracia? ¿Cuáles son las 3 formas de que conocemos lo que Cristo ha hecho para nosotros? Voy a regresar a la foto para que puedan tener las pistas de las imágenes. ¿Cuáles son las 3 formas, herramientas que el Espíritu Santo usa para que podamos conocer la gracia de Dios? La palabra de Dios. Así es. A través de su palabra, a través del bautismo y a través del conocimiento que Él nos va dando. La Santa Cena. La Santa Cena es la otra. La Santa Cena, sí. Muy bien. Mi Mirta lo tiene en el chat también. Muy bien, querida Mirta. Qué bien. Sí. Y vamos, ese es el punto de este curso, ¿cierto? Vamos a ver los medios de gracia en las primeras 4 lecciones. Tenemos 2 lecciones de bautismo y 2 lecciones de Santa Cena. Pero recordamos que son medios de gracia, son formas en que recibimos y conocemos la gracia de Dios. El bautismo no es solamente un símbolo, no es solamente una acción. De verdad, Dios está obrando en el bautismo y por eso es un sacramento. Bueno, queridas hermanas, ahora vamos a la pregunta de Steffi. La última pregunta del curso de la lección hoy día. Contestar a la pregunta, ¿a quién debemos bautizar? Es la pregunta, ¿cierto? ¿A quién debemos bautizar?
Regresamos al principio. Mateo 28, la gran comisión. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, ¿a quiénes debemos bautizar? A todas las naciones. Ahora vamos a otra parte de la palabra. Hechos 2. Regresamos a la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Dijo Pedro, no puedo hablar, arrepiéntense, ahí sí, y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces, ¿para quién es el bautismo? La promesa es para ustedes, es para sus hijos y es para todos los que están lejos y es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. El bautismo es para toda raza y toda edad. Es para todos. Es para todos. También hay muchos ejemplos de bautismo en la palabra de Dios. En Hechos 8 era parte de la tarea para hoy día. Han leído aparte del etíope cuando él pidió que Felipe lo bautizó, ¿cierto? Él lo pidió. También podemos leer en otras partes, como por ejemplo Hechos 16, cuando el carcelero pidió el bautismo para él y también para su familia. Entonces ahí podemos ver algunos ejemplos de personas pidiendo el bautismo para ellos mismos o también para sus familias. Entonces aquí podemos ver que el bautismo es para todas las naciones. La promesa es para todos, para los hijos, para todos que están lejos, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, los que piden el bautismo para ellos mismos y también para sus familias. Entonces, hermanas, llegamos a la última pregunta que está en el proyecto final. ¿Por qué debemos bautizar a los bebés? ¿O debemos bautizar a los bebés? Es la pregunta, ¿cierto? Está en el proyecto final. ¿Debemos bautizar a los bebés? Bueno, regresamos a los puntos principales del bautismo, ¿cierto? Punto principal número uno. El bautismo es poderoso. Es poderoso. Y el poder no viene del agua, no viene del pastor ni sacerdote, no viene de la persona que va a ser bautizada. El poder viene del Dios, del Espíritu Santo y la palabra. Aquí tenemos el ejemplo de 1 Pedro 3:21, la cual, el agua del diluvio, simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es poderoso. Los salva, ¿cierto? Los salva. ¿Y qué dice al final? Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, este pasaje no menciona específicamente el bautismo de infantes, de bebés, pero nos hace recordar el poder del bautismo y de dónde viene el poder del bautismo. Otro punto, ¿los bebés necesitan la salvación? Bueno, tristemente sí. Podemos ver en algunas partes de la Biblia que todos necesitan la salvación porque nacimos en pecado. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
También Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Entonces, puede ser chocante. Pero cuando yo tenía mi bebecito, mi hijo Moisés en mis manos, recién nacido, perfecto, lindo, precioso, también era nacido en el pecado. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? También hay otra parte de la palabra que explica un poco más. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Esta parte está hablando de Adán, hermanas. Adán y Eva. Por su transgresión de un solo vino la condenación a todos los hombres. Pecado entró al mundo y la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo, Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Damos gracias a Dios que tenemos la salvación en Cristo. Nosotros, yo, ustedes y todas personas de todas edades encontramos salvación en Cristo de nuestro pecado. Bueno, otro punto. Dios nos manda a bautizar todas las naciones que hemos visto ya en la Gran Comisión. Y también ha dicho, hemos visto en Hechos 2, la promesa es para ustedes y para sus hijos, los que están lejos. La promesa es para todos. Entonces, recordamos que bautizar todas las naciones y bautizar a las familias, bautizar a los niños, la Biblia no ha hecho un límite de edad. La Biblia no dice, cuando un niño tiene 12 años, allí puede ser posible que él puede ser bautizado. No tiene un mandato de edad para bautizar. Y eso es un buen punto, porque a veces personas desean colocar una edad en el bautismo y eso es agregar algo a la palabra de Dios, porque la palabra no tiene una edad para bautizar. Bueno, al final, pensamos en los bebés. ¿Pueden tener fe los bebés o necesitan esperar para que puedan confesar la fe? Y recordamos que el Espíritu Santo es lo que está obrando en el bautismo. Y el Espíritu Santo puede crear fe en un bebé. ¿Dios puede crear fe en un bebé? Bueno, tenemos una historia de Lucas 1, 40-45, donde muestra la historia de Juan el Bautista mientras estaba todavía dentro de su mamá, de Elizabeth. Y vamos a ver lo que dice la palabra aquí. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichoso tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Los bebés pueden escuchar la palabra de Dios. Los bebés, el Espíritu Santo puede crear fe en el corazón de un bebé. La respuesta es sí, porque la fe no es algo de lógica. No es algo que tenemos que lograr como algo de mente. La fe es un asunto de corazón que el Espíritu Santo nos da. Entonces, ¿podemos decir que el Espíritu Santo no puede obrar fe en el corazón de un bebé?
No, no podemos hacer eso. El Espíritu Santo puede hacer, es todopoderoso, es Dios, ¿cierto? Entonces, en resumen, recordamos que el bautismo es una forma que Dios nos ama, es una forma que Dios nos da bendiciones y el bautismo es para todas las naciones. Y cuando tenemos la oportunidad de bautizar bebés, espero que podamos pensar bien en las bendiciones que tienen el bautismo y que el poder no está en nosotros, está en Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de bautizar a adultos, qué precioso que ya son adultos y podemos conversar de lo que significa bautismo, ¿cierto? Qué hermoso que podemos conversar más al asunto. Bueno, me encantaría escuchar sus comentarios, preguntas o dudas de esta parte de la lección acerca de a quiénes podemos bautizar. ¿Algunas preguntas o comentarios? Claudia, adelante, y luego Stephanie. Ok. Yo pensaba en que la persona podía ser bautizada después de ser mayor de edad, por cuanto Jesucristo fue bautizado después de cumplir la mayoría de edad. Sí, muchas gracias por comentarlo, porque tenemos el ejemplo del bautismo con Jesucristo mismo, ¿cierto? Amén. Muy bien. Sí, tenemos en la palabra de Dios descripciones y prescripciones. Una descripción es un evento que está describido en la palabra de Dios. Y una prescripción es un mandato que es para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, Mateo 28 es un ejemplo de una prescripción, de un mandato para todos. Hay que bautizar, ¿cierto? Pero la historia de Jesucristo, cuando él era bautizado, es una descripción, es una descripción y no es una prescripción, porque si decimos, por ejemplo, que tenemos que tener la edad de Jesús para ser bautizado, ¿qué hacemos con todos los otros bautismos de la palabra de Dios que no tenían la misma edad que Jesucristo? Tampoco bien, ¿qué hacemos? Porque Jesucristo era bautizado en el río Jordán. Es decir, que tengo que irme al río Jordán para ser bautizada. Espero que no, porque ahora no. Entonces, Lo convertiríamos como en religión. podemos caernos en inventar cosas que no eran mandado a nosotros en la palabra de Dios. Y si empezamos allí, no hay pare. ¿Cierto? Entonces, por eso siempre es interesante pensar en cuál es una... O sea, algo mecánico, algo que, o sea, rutinario, o caeríamos en religión. Seríamos religiosos en esa área. Sí, y olvidamos el poder de bautismo, ¿cierto? Olvidamos que es tan fácil pensar que yo tengo que tener una edad específica. Yo, ¿y qué estamos haciendo? La flecha va de nosotros hacia Cristo, que yo está obrando, yo está haciendo, yo estoy. Y estamos cambiando el asunto cuando deberemos recordar que es de Dios hacia nosotros, que estamos recibiendo algo de Dios. Y qué bendición. No deseamos tomar esta bendición y tirarlo por un lado, ¿cierto? Deseamos regocijar en qué es el bautismo. Muchas gracias por la pregunta, Claudia. Adelante, Steffi era. Gracias. Dos veces. Me refiero a cuando los papás lo bautizaron digamos, que los papás bauticen a su bebé y ya cuando ella crezca y tenga conocimiento de la palabra y quiera volverse a bautizar, ¿es posible?
Qué buenísima la pregunta. Este curso a mí me encanta. Ustedes son un buen grupo. Am, es una buena pregunta porque entiendo el sentido de desear hacerlo de nuevo, ¿cierto? Pero si bautizamos de nuevo, ¿estamos negando el poder de Dios en el primer bautismo? Entonces, tenemos que siempre estar consciente de eso, que el bautismo no es algo que nosotros hacemos para Dios, es algo que Dios está haciendo para nosotros. Entonces, si yo digo que debería ser bautizado de nuevo, ¿por qué? ¿No funcionó la primera vez? ¿Dios no obró la primera vez? ¿Cierto? Y si yo me caí en pecado, ¿cómo voy a ser como pecadora? Es decir, que tengo que bautizarme de nuevo cada día. ¿Cierto? Es decir, que he perdido el perdón de los pecados, que he perdido su gracia. No, no. Dios en el primer bautismo es todopoderoso y es suficiente el bautismo. Y no tenemos que hacerlo de nuevo, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros no, pero Dios es fiel y sus promesas son fieles. Y no es necesario pedirlos de nuevo y de nuevo, de nuevo. Ya lo tenemos. Y por eso regocijamos, regocijamos. ¿Está bien, Tefi, la respuesta? Ya. Gracias por la cara. Muy linda. Mirta, adelante, querida. Sí, yo quería hablar un poquito de mi experiencia. Yo fui bautizada de bebé. Después de grande, después de casarme, me fui a la familia de mi marido de la iglesia evangélica. Allí me confundí todo, toda confundida yo. Me volví a bautizar realmente y mis hijos no son bautizados aún hasta ahora. Y yo con toda la confusión es que sigo buscando la respuesta. Y hoy entendí claramente, así que le agradezco infinitamente por la clase de hoy. Ay, qué bien. Gracias por comentarlo. Y es la palabra de Dios que nos muestra todo lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, espero que tú y todos ustedes puedan ahora recordar su bautismo y recordar lo que Dios ha hecho para ustedes y recordar la bendición que tienen. Claudia, ¿otra pregunta? Veo la mano arriba. No sé si es de antes o ahora. La pregunta sí, hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Te escucho. Adelante. Ajá, la pregunta es la siguiente. Eh, por decir algo, a mí me bautizaron cuando era pequeña, pero en la iglesia católica. Me bautizó un sacerdote, un cura, pues. Y ahora que llegué a los pies del Señor, que reconocí a Cristo como mi único y suficiente Salvador en la iglesia cristiana evangélica, yo me volví a bautizar, ¿ves? Ya. Que es allí donde ya tengo la experiencia, porque el bautismo cuando bebé, eso no lo recuerdo, porque era una bebé. No tengo conciencia de ese bautismo. Ahora que fui ya mayor de edad, o sea, ya una vieja que llegué a los pies del Señor, ahí sí me vuelve a bautizar en el Evangelio del Señor. ¿Ves? Y gracias por comentar. Entonces, Ujú. Perdón, adelante. ahí ya reconozco al Señor, ya como dijo el etíope, ¿qué Ay, necesito qué yo para lindo. ser bautizado? Aquí hay agua, si es por agua, aquí hay agua. Y llegaron donde estaba el agua y Felipe lo bautizó. Pero Qué- ¿qué hizo él? Él reconoció, él entendió la palabra que le fue explicada cuando llegó Felipe y le dijo, ¿entiende lo que lee? Y él le dijo, si tuviese quien me enseñara. Y Felipe le enseñó, le explicó, él entendió y fue bautizado. Ujú. ¿Ves? Entonces,
creo que es muy significativo el bautismo ya cuando uno está adulto. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento y viene uno a recibir ese sacramento bien por la vía legal. Sí, hermana, muchas gracias por comentarlo. Sí o sí es un buen ejemplo. Y sí o sí para los adultos tenemos ejemplos en la palabra de Dios de este momento de explicar la palabra, ¿cierto? Pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, regreso al mismo ejemplo de antes del carcelero en Filipi. Cuando él pidió ser bautizado en la misma noche que conocía a Pablo y Silas. No dice que Ajá. recibió un montón de instrucción, no dice que tenía que llegar a un nivel específico de sabiduría de la palabra para ser bautizado. Dice que él pidió ser bautizado y para él y su familia. Y no dice que tenían que irse a la familia y enseñar a la familia y asegurar que todos estaban listas. Dice en esta misma noche eran bautizados. Entonces, tenemos ejemplos diversos en la palabra de Dios que todo Es apunta creer. al mismo tema, que el bautismo es de Dios a nosotros. Y si decimos que tenemos que tener un cierto nivel Ah, bueno. de entendimiento, bueno, ¿cómo vamos a saber cuál ¿Cómo nivel? está diciendo Porque una la hora? palabra no nos ha dado este ejemplo, que tenemos que estar en un perfecto nivel para recibir. Entonces, hay muchas descripciones en la palabra de Dios del bautismo y lo tomamos como son, como historias del bautismo, pero recordamos que el poder está en Dios y no en nosotros. Y yo era bautizada como niña, como bebé, no lo recuerdo, no lo recuerdo por nada, pero tengo fotos de mi bautismo, yo sé que era bautizada y mis padres me han recordado de mi bautismo. Y yo lo hago con mi hijo también. Era bautizado como bebé. Y hablamos de su bautismo. Y hablamos era en la Nochebuena. Entonces, cada Nochebuena podemos decir, mira, amor, en esta noche eres bautizado. Estabas bautizado en la palabra de Dios. Entonces, hay diversas formas de saber y recordar el bautismo si eres bautizado como un bebé también. Pero todo eso es decir que estás bautizada y estamos felices de eso. Y estamos contentas en el bautismo que está en la palabra y con el agua. Y está en diversas iglesias, pero el poder de bautismo no viene de sacerdote, ni de pastor, ni de iglesia. Viene de Dios. Entonces, estamos agradecidos por eso. Perdón, Claudia, era muy larga mi respuesta. ¿Está bien, amiga? No, está bien. Está bien porque así entendemos bien. Ok, gracias. ¿Otras preguntas, comentarios? Ustedes son un buen grupo para las preguntas. ¿Alguien más? Bueno, espero que si ustedes sí tienen más preguntas o dudas o comentarios, que tienen la confianza de conversar conmigo por WhatsApp o también pueden quedar ahora después de la clase en Zoom y podemos conversar más. Pero mira, el miércoles vamos a conversar más del bautismo. Y el miércoles vamos a hablar de la batalla que tenemos cada día. Aunque es que somos bautizados, vivimos en un mundo de pecado, ¿cierto? Y tenemos tentaciones cada día de pecar. Entonces, ¿cómo nos impacta hoy en cada día nuestro bautismo en la batalla en que vivimos? Entonces, vamos a hablar de este tema el miércoles.
Entonces, hermanas, en resumen, hemos pasado 5 preguntas en esta lección que van a estar en el proyecto final. Les invito ya a empezar, ¿cómo no? En un cuaderno, en un documento Word. Pueden ya empezar a contestar estas preguntas porque está en la mente después de esta lección. Y voy a compartir la grabación de este curso en el grupo de WhatsApp. Entonces, allí también pueden revisitar los versículos que hemos estudiado. También en el grupo de WhatsApp voy a compartir la tarea para el miércoles. Y espero ver todos a ustedes de nuevo el miércoles. Muchas gracias de nuevo por estar acá conmigo en vivo. Estoy muy agradecida. Vamos a terminar con la bendición del Señor. Hermanas, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Nos vemos el miércoles. Que descansen. Amén. Gracias. Amén. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Noches. Buenas noches a todos, hermanos.